también queremos tener una conversación importante en materia de salud. Hemos comentado en más de una oportunidad aquí en Matinal Nuestra Casa la importancia de nunca automedicarse. Hemos hablado acerca de los efectos, pero queremos profundizar todavía más en esta situación porque las cifras son bastante alarmantes. En un año en nuestro país, en distintas fiscalizaciones, se decomisaron más de 6.000 medicamentos que estaban siendo comercializados de manera ilegal. Por eso hoy nos acompaña el doctor Jorge Fuentealba, químico farmacéutico, doctor en farmacología y por supuesto académico de la Universidad de Concepción, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias por abordar este tema que pone en boga, ¿cierto? Que la palestra también lo que ocurre, lo que pasa en la realidad con la venta de medicamentos en ciertos lugares que no son establecidos como la farmacia, por ejemplo, en las mismas ferias libres, doctor. Preguntarle, ¿por qué esta automedicación es tan riesgosa y puede ser tan riesgosa para la salud? Bueno, en primer lugar, la venta ilegal de medicamentos en espacios que no están diseñados para eso constituye un riesgo porque la población no tiene certidumbre de la procedencia de esos medicamentos, si efectivamente lo que está comprando es realmente el medicamento que dice en la caja. Y por otra parte, porque el automedicarse o medicarse por recomendación de la vecina, de un familiar, conlleva riesgos para la salud serios. El uso indiscriminado, por ejemplo, de antibióticos puede producir la resistencia de los agentes infecciosos y que en el futuro ese medicamento ya no tenga un efecto sobre la persona, o que el uso indiscriminado de otro tipo de medicamentos afecte, por ejemplo, la función de nuestro riñón, ¿cierto? O otros órganos de nuestro cuerpo. Ahora, con respecto a la conservación de ciertos medicamentos, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de comprar un medicamento en una feria libre, en la calle, ¿verdad? No sabemos cómo estos medicamentos, estas cajas, han sido resguardadas quizás de las temperaturas, no sé, me imagino que ahí también hay un factor que puede ser perjudicial eventualmente para nosotros. Me da la impresión, doctor, que uno asume que las cajas de medicamentos pueden estar en cualquier parte. Claro. Como las vemos de pronto en los escaparates, en las farmacias, ¿verdad? Las vemos ahí en un estante, uno dirá, bueno, no requerirá mayor nivel de conservación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso es un error, porque finalmente las farmacias tienen controlada la temperatura y la humedad de los ambientes donde tienen los medicamentos y por lo tanto eso garantiza su conservación. Sin embargo, cuando compramos medicamentos en un lugar que no está habilitado para eso, corremos el riesgo de que ese medicamento haya estado expuesto a altas temperaturas, se haya descompuesto el principio activo que lo compone y finalmente se transforme en algo tóxico. Por ejemplo, un medicamento que está a exposición directa del sol puede descomponerse los principios activos que tienen y en vez de ser un medicamento útil para alguna afección, se transforma en un agente tóxico que puede ser dañino para la salud. Lo que pasa, por ejemplo, con la dipirona. ¿Ah, sí? Claro, ustedes saben que la dipirona antiguamente se vendía en un blister plástico de color naranjo, sí, que evitaba sí. la exposición máxima a la luz y eso impedía que el comprimido se descompusiera el principio activo. Entonces, si eso está todo el día dentro de un auto, en una caja, sin la adecuada almacenamiento, va a producir que el exceso de temperatura o las temperaturas demasiado bajas condensen humedad dentro del blister o deterioren el principio activo. O sea, es como con los alimentos, se pueden descomponer, porque quizás a uno, de verdad, desde la vereda de la ignorancia, desde el desconocimiento respecto a los procesos químicos, uno ve una píldora, una pastilla, le decimos generalmente, claro. Tómate la pastilla. No se imagina que la temperatura, como no la vemos podrirse como una fruta, claro. ¿Verdad? Ni que cambie el olor como un alimento. Cuesta imaginarse que de todas maneras están pasando procesos químicos por la temperatura que pueda cambiar su composición. Así es. Por eso que los medicamentos se envasan de una determinada forma, tienen unas condiciones de almacenamiento específicas y eso está garantizado en las oficinas de farmacia, no en otro lugar porque efectivamente no tenemos control de ese tipo de condiciones ambientales que pudiesen afectar el medicamento. Doctor, ¿y siempre las pastillas cuando compramos medicamentos tienen que guardarse en la misma cajita o ya hay que sacarlas de la cajita? La cajita es como un resguardo porque ahí dice siempre lugar fresco y seco mantener, por ejemplo. Sí, por supuesto que es un componente importante porque así también evitamos el riesgo de mal uso o de intoxicación.
porque si las sacamos de su caja... podemos equivocar. Exactamente, nos podemos equivocar, podemos confundir un medicamento importante con un analgésico, solamente mirando que son comprimidos blancos y podemos inducir algún error, o podemos dejar a exposición de niños, por ejemplo, medicamentos que pudiesen producirle algún efecto adverso, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen más colores, que pueden llamarle la atención a los niños más pequeños, puede ser un riesgo. Por lo tanto, el envase original es el mejor lugar donde se puede mantener los medicamentos que una persona está tomando. Y en ese sentido son todos los medicamentos susceptibles de, no sé, cambiar su composición si no se resguarda de correcta manera, pensando que, claro, de pronto en el comercio ilegal nos podemos encontrar con distintos tipos de medicamentos. Por supuesto, todos son susceptibles de sufrir alguna modificación si no se consideran estas medidas de almacenamiento, de seguridad. Pero también la venta ilegal representa una incertidumbre desde dónde vienen esos medicamentos, si realmente son lo que estamos consumiendo, lo que dice ser exactamente, y puede ser un riesgo para nuestra población. Claro, y así me imagino también un riesgo puede ser para personas crónicas que tengan alguna enfermedad crónica, diabetes u otras también, si consumen un tipo de estos medicamentos que no están resguardados por el calor y la temperatura. Exactamente. Piensa usted que si una persona está tomando un medicamento para controlar su glicemia, es decir, el azúcar en su sangre, y por cualquier causa compra un medicamento en un lugar ilegal y el medicamento no hace su efecto, pone en riesgo su vida porque va a tener un incremento de la glucosa en la sangre. ¿Se puede descompensar? Y se puede descompensar, exactamente. Entonces es una situación compleja. Claro. Ahora, ¿qué medidas se están tomando en la práctica para evitar que esto ocurra? Porque lamentablemente es algo que prolifera, ya decíamos, se incautaron más de 6.000 cajas de medicamentos en un solo año en distintos procedimientos que se realizaron y nos imaginamos que eso es lo que se logró incautar nada más. Claro. Hay una cifra que siempre queda ahí, ¿verdad? Por supuesto, lo que no sabemos que efectivamente se logró vender. ¿Cómo se logra combatir eso? Bueno, hoy día el Código Sanitario sanciona la venta ilegal de medicamentos que están en la Ley 20.000, que son estupefacientes y psicotrópicos, pero ahí está la intención de generar una figura legal en el Código Civil que permita sancionar la venta ilegal de cualquier tipo de medicamento. Y por lo tanto le entrega más herramientas al ISP para fiscalizar y evitar, por ejemplo, que haya farmacias que hagan venta masiva. La farmacia es un centro de salud donde se atiende a un paciente, no es un centro de distribución. Por lo tanto, eso también hay que combatirlo porque es una de las fuentes principales de venta, de provisión de medicamentos para que se vendan libremente en otras partes. Sí, y ahí hay que también analizar, me imagino, el sistema, el modelo de negocio de las farmacias, ¿no? Porque como usted bien dice, son pacientes los que vamos a comprar a la farmacia o por encargo de otro paciente, ¿verdad? Con una receta, pero muchas veces hoy día las farmacias se terminan convirtiendo en mini market. Nos encontramos con otro tipo de cosas que se comercializan adentro, incluso alimentos en algunos casos, ¿verdad? Bebidas, gaseosas, jugos, en una farmacia. Nos vamos encontrando cada vez con más cosas. Y que te las ofrecen cada vez que vas a la caja también. Claro, tú compras entonces, tu medicamento y te asocian lo otro. De pronto como que se ha perdido un poquito quizás la noción de que efectivamente la farmacia es un lugar de salud, que no es un centro de salud en sí mismo, pero es el lugar donde podemos ir a buscar los medicamentos que necesitamos para combatir una enfermedad. Claro, por eso que es tan importante que en este modelo el sector de farmacia esté correctamente delimitado, ¿cierto? Y que la población tenga el conocimiento de que puede consultar al profesional experto en medicamentos que le puede orientar en el uso y el manejo de su terapia, que es el químico farmacéutico. Por lo tanto, el llamado está ahí siempre a que los pacientes, las personas que van a la farmacia, tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, que consulten con la profesional farmacéutica o el farmacéutico que está ahí, porque seguramente le van a dar una orientación muy acabada respecto de cómo manejar y usar sus medicamentos. Pero claro, hay que regular esa venta masiva también de medicamentos a una sola persona. Claro. Doctor, preguntarle también, volviendo al tema de la calle, de las ferias libres donde se comercializan estos medicamentos, ¿cuáles son los más comunes, los que usted ha visto y se ha dado cuenta de que la gente vende y compra en la calle? Bueno, la evidencia dice que los analgésicos son uno de los que lideran la disponibilidad en los lugares ilegales, antibióticos también y algunos relajantes musculares. Antibióticos, sí. Eso es para enfermedades bastante complicadas después de 7 días, ¿cierto? Infecciones bacterianas
¿cierto?, que afectan el aparato respiratorio principalmente y que las personas muchas veces confunden con los resfriados comunes, con la influenza, y creen que los antibióticos sirven para esas afecciones cuando es un error. Sí. Eso no ocurre, no sí, están de indicados. hecho, eso es súper importante. Le cuento, alguna vez me pasó, buena para yo enfermarme de cosas, ¿no? Alguna vez tuve una faringitis que era producto de una bacteria. Cuando hay bacterias, tiene que haber tratamiento antibiótico, Sí. ¿verdad? Luego pasó el tiempo, volví a tener una faringitis. ¿Y qué dije yo? Seguramente voy a necesitar antibióticos. Claro. Asumiendo que era la misma enfermedad. Y resulta que, claro, no voy al médico y me dice, no, esto es viral. Esto es viral, es una faringitis, pero es viral. Claro. Entonces, claro, la misma enfermedad puede tener distintos orígenes y por ende el tratamiento es totalmente diferente. Si yo hubiese caído en el error de automedicarme pensando que era exactamente lo mismo, hubiese tomado antibióticos sin necesitarlo y eso ya aporta a que yo empiece a generar resistencia a los antibióticos. Y si algún día, ojalá nunca llegase a pasar, necesitara un tratamiento fuerte de antibióticos, probablemente no iba a servir para mi organismo porque iba a estar con la resistencia a los antibióticos. Y de ahí el nivel de conciencia que hay que generar respecto de no somos médicos, salvo que usted efectivamente lo sea, pero si no, no somos médicos, no tenemos cómo saber y distinguir a simple vista, esta faringitis, antibiótico, no, esta no necesita antibiótico. O esto es viral o bacterial. Claro. Exactamente. Los cuadros clínicos pueden ser muy parecidos a veces, pero de origen distinto. Usted lo ha explicado muy bien. Sí, es que cuando uno le pasa es cuando aprende. Y si no, empezamos ahí a consultar con el amigo, con la vecina o uno mismo. Con O la experiencia recomiéndame que tiene. algo cuando tú te resfriaste, Claro. ¿qué es lo que ocupaste? No. Exactamente. Exactamente, y ahí Eso es generamos una problemas. práctica muy negativa, muy mala, porque muchas veces lo que a una persona le sirve para una afección, que puede ser un cuadro clínico muy similar, para otra no es así y eventualmente pudiese generarle un riesgo de salud mayor. Claro, porque los cuerpos, los organismos somos todos muy distintos, nos podemos Además, parecer, pero exactamente. somos muy distintos. Doctor, preguntarle también, por eso entonces es recomendable, en el caso de la Cami, pongámosle, que estaba con esta laringitis. Faringitis. Lo recomendable es siempre de inmediato mejor consultar a un médico, un supuesto que sí. especialista, para Por que supuesto. él verdaderamente te haga el diagnóstico y evalúe qué es lo que necesitas tú tomar, no llegar a la automedicación. No, por supuesto que no. O sea, lo fundamental aquí es que un profesional con las capacidades adecuadas, ¿cierto?, con el conocimiento requerido, pueda prescribir un medicamento de acuerdo al cuadro clínico que está evaluando y la afección que tiene la paciente. Ahora, también la educación que tenemos que tener nosotros como personas, no como ciudadanos en general, como pacientes, respecto de manipular nuestros medicamentos. Por supuesto que sí. Y vuelvo un poco al modelo de las farmacias. Es que yo creo que ahí también hay un tema de, como tenemos tantas y son parte habitual de nuestra vida y del comercio en general, me da la impresión que hemos como bajado esa noción de riesgo respecto de lo que ahí se vende. Olvidamos que los medicamentos son drogas en distintas medidas, de distintos tipos, pero claramente si vamos y consumimos muchas todo el tiempo, incluso un paracetamol, ya Claro. hay evidencia científica del daño que puede conllevar el excesivo consumo de paracetamol en un organismo. No, por supuesto. Y si Entonces- una mascota llega a encontrar algunos comprimidos, por ejemplo, un gatito, de esto por ahí se los come, Claro. también va a estar en riesgo. Claro, Por lo entonces tanto, hemos como un poco perdido esa noción de que, oye, los medicamentos no son dulces, No, claro. no son cualquier cosa. Que tiene que estar bajo supervisión. ya Exacto, sea el y también medicamento que sea. aprender a leer la posología de los medicamentos, ese tremendo de repente Sí, papelito el que folleto. viene adentro de la caja, Claro. es importante porque nos dice cómo almacenarlo correctamente, cuánto tiempo efectivamente dura, y no llegar y guardarlo en cualquier lugar. Hemos hecho una encuesta hace poco tiempo atrás en conjunto con la Cámara de la Industria Farmacéutica sobre la utilidad del folleto y hay un porcentaje muy importante de las personas que no lo lee y otro que prefiere buscar la información en Internet. Por lo tanto, ahí es relevante lo que podemos hacer como país y construir un centro de información de medicamentos que pueda estar a disposición de la población. Porque ustedes dicen, tenemos muchas farmacias Sí. en el centro de Concepción. Sí. Pero ¿qué pasa en Lota, en Coronel, en Alto Biobío? Las personas tienen acceso a orientación de medicamentos como la tenemos acá y ahí tenemos un desafío, creo yo. El verano pasado fui a San Pedro de Atacama. Habían 2 farmacias en San Pedro de Atacama. Nada más. Para la gran población de gente haciendo, por ejemplo, Turismo, un ejemplo claro. de esto, Y el claro. turismo claramente necesita. Ahora, claro, Sí. es importante lo que usted señala, tiene toda la razón. No podemos quedarnos con la realidad solamente claro. de las ciudades. Sí. Ahora, ¿qué Aquí hay pasa harto. en los lugares más alejados de la urbe, en el sector rural? ¿Cómo están los índices de automedicación ahí?
Bueno, es poco conocido porque no tenemos acceso a información de ese tipo, pero sí podemos hacer un símil con lo que pasa en los CESFAM, donde generalmente también hay un profesional químico farmacéutico que puede orientar a la población. Entonces, probablemente ahí empezamos a mezclar, ¿cierto?, la farmacología y la medicina con la cultura popular en el tratamiento de algunas afecciones. Y eso también es importante tenerlo en consideración. Ahora, doctor, hemos conversado acerca de los daños físicos que pueden generar ciertos medicamentos, ¿no? El exceso de antibióticos, la resistencia, tomárselos mal, cortar el tratamiento antes de tiempo porque ya me siento bien. Romper el comprimido. Claro, entonces ahí estamos súper mal también con el tratamiento completito que tiene una razón de ser. Pero ¿qué hay de los medicamentos que tienen la estrellita? Aquellos medicamentos, ¿verdad?, que son para tratar afecciones de salud mental. Exacto. ¿Qué pasa si nos automedicamos con eso y lo hacemos mal? ¿No era el medicamento que necesitábamos para la condición o patología que yo efectivamente tengo? Si además no tengo un diagnóstico de por medio y solamente pienso que los síntomas se parecen a los que tuvo alguna vez mi mamá, a los que tuvo alguna vez mi amiga. Es muy riesgoso porque los medicamentos que tienen esa estrellita son psicotrópicos, es decir, modulan la actividad de nuestro cerebro y probablemente si los usamos mal podemos afectar nuestro estado de conciencia, nuestro estado de alerta y nuestras capacidades motoras. Por lo tanto, imagínese usted que una persona tome mal una benzodiazepina y se le ocurra conducir. Sin tener todas las capacidades, probablemente sea un riesgo. Claro. O no sepa que estos medicamentos no pueden consumirse en conjunto con alcohol, porque se produce un efecto muy potenciador que puede dañar, poner en riesgo su vida. O si se mezclan esos medicamentos con otros medicamentos, puede tener un efecto serio en la salud de las personas. Entonces, hoy día tenemos problemas de salud mental muy importantes en la población, el consumo de este tipo de fármacos es alto y hay que tener mucho cuidado con ellos porque son de alto riesgo si se utilizan de una forma inadecuada. Doctor, ¿estas estrellitas son las estrellitas verdes? ¿Hay solamente estrellitas verdes? Hay estrellitas rojas también que son mucho más fuertes, digamos. Complicadas en su manejo que las de estrella. Ya, y esto siempre se vende con receta, que te la indica en este caso tal vez el neurólogo, el psiquiatra, ¿cierto? Doctor, pero ¿esto también se ve este tipo de medicamento en la calle? Sí, pues. ¿De sí. estrellitas Hemos encontrado medicamentos que están clasificados como psicotrópicos, vendiéndose ilegalmente. ¿Pero cómo si son con receta? Bueno, porque ahí se genera todo un mercado, ¿cierto?, de venta que no está siendo controlada y que efectivamente está generando un mercado ilícito donde las personas piensan que si compran en la feria o en el almacén o donde sea, el medicamento va a ser más barato y muchas veces no es así, no es efectivo de que en la venta informal uno encuentre medicamentos más baratos. Así que eso es casi un mito. Pero lo que sí es real es que en la calle no le van a pedir la receta retenida y eso es algo con lo que se tiene que trabajar activamente también desde la política pública, desde la educación. La educación, y por eso agradecemos esta conversación que nos permite hacer justamente eso, aprender, educarnos entre todos. Gracias, doctor, como siempre, por venir. Es un agrado venir y saludarla y saludar a todos los televidentes. Así que muchas gracias por la invitación. Que tenga un muy buen fin de semana, doctor. Ustedes también. Bueno, y nosotras seguimos avanzando, Pau, ahora para hablar de noticias, porque esto también lo comentamos.